Lo siento, al final voy a verla. Túmbate aquí sola y duerme un poco en la suntuosa suite de un hotel donde el tiempo parecía haberse detenido en el silencio. Durante la primera noche de bodas, que se suponía que era la más feliz de mi vida, las despiadadas palabras de mi marido, con quien apenas unas horas antes había intercambiado votos de amor eterno, atravesaron el aire. Acababa de quitarme el inmaculado vestido de novia y me disponía a soltar un suspiro de alivio, pero él, dejándome sola, agarró con total tranquilidad el punto pomo de la puerta. En su espalda no se atisbaba ni una sombra de culpa o arrepentimiento. Sin duda, esperaba que me arrojara a sus pies, llorando, suplicando, para que no se fuera, pero en aquel momento ni siquiera podía imaginar que, al abrir la puerta de esa habitación, estaba apretando el gatillo que destruiría toda su vida y que a la mañana siguiente no le esperarían mis previsibles lágrimas, sino un final completamente inimaginable. El reloj marcaba algo más de las 11 de la noche. Abajo, bajo las ventanas, se extendía la ciudad nocturna, brillando como un joyero volcado. Una noche en esta suite, en la última planta de un prestigioso hotel del Paseo de la Castellana en Madrid, costaba varios miles de euros. Sobre la mesa, una botella de champán de primera categoría y un elegante frutero, un obsequio del hotel. Hacía solo unas horas que habíamos estado recibiendo las felicitaciones de cientos de invitados en un opulento banquete de bodas. Un torrente de enhorabuenas y que seáis muy felices caía sobre nosotros y sonreíamos incansablemente a familiares y amigos. Agotados tanto física como mentalmente, por fin nos quedamos a solas. Por fin solos. Quise sonreír, pero en ese mismo instante, mi marido, Adrián, en lugar del smoking que acababa del smoking quitarse, cogió su chaqueta del armario y con un gesto habitual se la puso. ¿Qué significa voy a verla?, pregunté, intentando hablar con la mayor calma posible. Sabía perfectamente de quién hablaba Adrián, pero no pude evitar preguntar, ¿qué es lo que no entiendes? Voy a ver a Vera. Claro, no ha parado de llamarme en toda la tarde. Está histérica porque me he casado. No para de llorar al teléfono. Si la dejo sola ahora, es capaz de hacer cualquier tontería. Verónica, o Vera, era el nombre de su exnovia, con quien había salido durante 5 años antes de conocerme. Incluso cuando nuestra relación se volvió seria, con vistas a casarnos, Adrián seguía viéndose de vez en cuando con ella. Es débil. Sin mí, se derrumba. No se la puede dejar así de repente. Es cruel. Ese era su argumento. Hoy es el día de nuestra boda, y esta es nuestra primera noche de casados. ¿Dejar a tu esposa sola en un hotel para irte con tu ex? En respuesta a mi pregunta, Adrián solo suspiró con irritación y me midió con la mirada de arriba abajo para luego sonreír con desdén. Mira, deberías quitar esa cara larga. Ahora eres mi esposa legal, así que compórtate y no montes un escándalo. Además, tú eres una mujer fuerte, con carácter. Puedes apañártela sola, pero Vera es diferente. Los insultos salían de su boca uno tras otro, y yo solo escuchaba en silencio. Diferente a ti, una ejecutiva agresiva de 35 años que está acostumbrada a hacerlo todo sola. Vera aún es joven, solo tiene 25, es etérea y frágil. Si no, la abrazo y la consuelo. Se va a romper. Y de todas formas, la noche de bodas es solo una formalidad. Mañana vuelvo y, mientras tanto, bébete el champán tú sola y duerme en esta cama enorme. Venga, hasta luego. Adrián lo dijo con tanta ligereza como si fuera a comprar tabaco a la esquina, y, como no respondí ni una palabra, debió de considerarlo una victoria, pensando que sus argumentos de hierro me habían desarmado. En su rostro apareció una sonrisa de suficiencia. Yo simplemente lo miraba en silencio, sin torcer rostro de rabia, sin derramar lágrimas de dolor, solo una mirada tranquila y fría. ¿Qué tanto miras? Si tienes algo que decir, dilo. Aunque me voy a ir de todas formas.
Vera me está esperando. Con estas palabras, Adrián finalmente abrió la puerta. El pesado sonido de la puerta al cerrarse resonó en la silenciosa suite, y la cerradura electrónica se activó con un clic metálico. Me quedé completamente sola en la habitación, inmóvil. Una mujer normal en mi lugar probablemente se habría tirado en la cama a llorar o habría empezado a lanzar cosas con rabia, pero en mis labios apareció lentamente una sonrisa silenciosa. No era una sonrisa de desesperación. Era la mueca gélida de la certeza de que todo iba según el plan. Lo sabía. Estaba segura de que harías exactamente esto, susurré al vacío. Cogí mi smartphone, que había dejado sobre la cama. Desbloqueé la pantalla. Una aplicación preinstalada rastreaba con precisión la señal de GPS del móvil de Adrián, y el punto rojo en el mapa ya parpadeaba. El punto había salido del hotel y se movía sin dudarlo hacia el apartamento alquilado de Vera, en algún barrio de la periferia de Madrid. Abrí mis contactos y marqué un número. La llamada fue atendida al primer tono. Sí, soy yo. Acaba de salir de la habitación. Ha dicho exactamente lo que había previsto, respondí con voz fría, más firme. La persona al otro lado de la persona. ¿Línea? Sí. Todo está listo. Genial. Vamos a empezar la operación según lo planeado. Haremos que sienta hasta la médula de los huesos la elección idiota que ha hecho. Mirando las luces parpadeantes de la ciudad nocturna, sentí cómo la llama de la venganza, que llevaba meses preparando, se encendía en mi pecho. ¿Qué cara pondría mi marido cuando a la mañana siguiente volviera de casa de su amante, lleno de autosatisfacción, y viera su rostro desfigurarse de horror y desesperación? Bueno, Adrián, el mañana con el que sueñas nunca llegará. En el silencio de la habitación del hotel, mi interlocutor y yo levantábamos el telón de una venganza implacable. Sí, continuad con la vigilancia. Si algo cambia, informadme de inmediato. Tras dar la breve orden, colgué. Al dejar el smartphone sobre la mesa, un leve sonido metálico rompió el silencio. El cristal de la ventana reflejaba mi imagen. Me había cambiado el vestido de novia por un albornoz de seda suelto. En aquel reflejo no había ni rastro de una heroína trágica, solo el rostro de una mujer con un brillo frío y calculador en los ojos. Una mujer cuyo plan de meses había entrado en su fase final. Mi nombre es Sofía, tengo 35 años y ocupo el cargo de directora de departamento en la sede madrileña de una consultora internacional. Estoy orgullosa de mí. Mi trabajo me proporciona unos excelentes ingresos. Me compré yo misma un piso en una zona exclusiva y siempre me he enorgullecido de mi independencia financiera y emocional. Y mi marido, el que acaba de volar hacia su ex, Adrián, es 3 años menor que yo. Tiene 32. Trabaja como gerente de ventas en una empresa de tamaño medio. Agradable en el trato, con un rostro atractivo, sabe cómo ganarse a la gente. Nos presentaron unos amigos en común y, después de 1 año y medio de relación, hemos llegado al día de hoy. Al principio de nuestro romance, Adrián admiraba mi independencia. Me llamaba fuerte y digna de respeto. Sofía, quiero casarme con una mujer madura como tú, con la que podamos crecer juntos. Cuando me lo propuso apasionadamente, fui sinceramente feliz y creí que con este hombre podríamos construir una familia tranquila como socios iguales. Pero todo era una completa ilusión. Él no quería una compañera igualitaria, quería una patrocinadora conveniente que le asegurara una vida de lujo, inalcanzable con su sueldo y su estatus. La sospecha definitiva se instaló 6 meses antes de la boda. A pesar de que teníamos que resolver un montón de asuntos preparatorios, la ceremonia, la compra de un nuevo piso, Adrián estaba constantemente distraído. Cuando estábamos juntos, se sobresaltaba con cada punto en notificación de su móvil y escribía respuestas a escondidas, ocultando pantalla. A la pregunta de quién era, soltaba mentiras poco convincentes. Problemas en el trabajo, ayudando a un conocido del pueblo. Mi intuición, afilada por años en el mundo de los negocios, daba la señal de alarma. En secreto, contacté con una agencia de detectives de confianza. Los resultados
no fueron simplemente malos. Eran peores que la noche. Adrián, durante todo este tiempo, incluso después de empezar a salir conmigo, había continuado su relación con su ex, Vera. Vera tenía 25 años, trabajaba como freelance y, por lo que parecía, vivía principalmente a costa de Adrián. El informe incluía fotografías. En ellas se veía cómo, durante un viaje de negocios mío, él llevaba a Vera a mi piso, y lo peor de todo, dormían en mi cama. Sofía es una mujer de carrera, es fría, solo con Vera consigo relajarme. Entonces, ¿por qué te vas a casar con esa vieja? Por el dinero y la comodidad. Además, en casa lo hace todo perfecto. Podré gastarme todo mi sueldo en mí y mantenerte a ti sin preocupaciones. Cuando leí la conversación entre Adrián y Vera que los detectives consiguieron, sentí cómo la sangre me hervía en las venas de pura rabia. El dinero para la boda, la entrada para el nuevo piso, todo lo había pagado yo. Él planeaba usar mi fortuna y estatus como fachada mientras disfrutaba de la vida con su joven amante a mis espaldas. Una mujer normal en mi lugar habría roto el compromiso, exigido una indemnización y ahí habría acabado todo. Pero yo actué de otra manera. Las invitaciones ya estaban enviadas. A la boda debían asistir mis jefes, importantes socios comerciales y, por supuesto, mis estrictos padres. Cancelar la boda en aquella fase por la infidelidad del novio no solo me deshonraría, sino que también causaría un montón de problemas y preocupaciones a mí, alrededor. Y lo más importante, mi orgullo no permitía que esos dos, Adrián y Vera, se libraran tan fácilmente pagando una mísera compensación de unos pocos miles de euros. Por haberos atrevido a burlaros así de mi vida, vais a pagar caro. Decidí fingir que no sabía nada y continué con una sonrisa los preparativos de la boda. Mientras tanto, entre bastidores, mantenía detalladas consultas con el abogado, armando decenas de trampas para el día de hoy. Y hoy, en una boda suntuosa, delante de cientos de testigos, le he hecho jurar amor eterno. Nos hemos convertido en marido y mujer legalmente. Todas las vías de escape estaban cortadas. Terminé el champán tibio que quedaba en la copa. En ese momento, mi smartphone vibró sobre la mesa. Era un mensaje de un número desconocido, pero intuí quién era el remitente. Abrí el mensaje lentamente. Hola, Sofía. Soy Vera, la verdadera novia de Adrián. Siento que te hayas quedado sola en tu noche de bodas, pero parece que Adrián no puede vivir sin mí. Por eso ha venido corriendo. Y tú, vieja, duerme tranquilamente en tu cama. Chara, un texto provocador y burlón. Adjuntaba una fotografía. Adrián, con una sonrisa, despreocupada, tumbado en la cama del apartamento de Vera. Era un desafío abierto a mí, su esposa. Pero al ver aquella foto, un bufido seco escapó de mis labios. ¡Qué estúpida! Ni se da cuenta de que se está ahorcando con su propia soga. Hice una captura de pantalla y la envié a la carpeta de pruebas. El enemigo estaba completamente relajado. Creían que estaban lanzando piedras desde un refugio seguro, deleitándose en su victoria. Pero aún no sabían que cuando se despertaran mañana, ese refugio seguro se habría transformado en el fondo de un caldero infernal. Bueno, estoy deseando que llegue la mañana. Disfrutad de vuestro último momento. ¡Qué felicidad! Cuando susurré esto en la oscuridad de la noche, mi móvil sonó de nuevo. Esta vez no era un mensaje, sino una llamada. Al ver el nombre en la pantalla, fruncí el ceño por un instante y luego pulsé lentamente el botón de responder. Diga, habla Sofía. Perdona la llamada a estas horas. Sí, es que esta noche, al otro lado de la línea, estaba la persona a la que Adrián temía más que a nada en el mundo y a la que nunca se atrevía a contradecir. Era su padre, el estricto y fluyente Ricardo Vargas. El señor Ricardo era el jefe de una familia de rancio abolengo de su región y presidente del consejo de administración de una gran y respetada compañía. Odiaba la mentira y la hipocresía,
y era la única persona ante la cual Adrián sentía un pánico servil. De hecho, durante los preparativos de la boda, cuando confirmé la infidelidad de Adrián, le revelé todas las pruebas únicamente al señor Ricardo y obtuve secretamente su apoyo. Entonces, ese niñato te ha dejado plantada y se ha ido a casa de esa muchacha, ¿no es así? La voz del señor Ricardo al teléfono era grave y temblaba de rabia. Sí, suegro. La señal del GPS de su móvil se ha detenido en la casa de ella. Además, he recibido un mensaje provocador de ella misma con una foto de Adrián durmiendo. Sofía, lo siento de corazón. Siento vergüenza hasta las lágrimas de mi propio hijo. Traicionar a una mujer tan inteligente, maravillosa como tú, y encima en la noche de bodas, es imperdonable. Suegro, por favor, no se disculpe. Este es el camino que Adrián ha elegido. Usted me ayudará mañana por la mañana, como hemos acordado, ¿cierto? Por supuesto. Esto no será un simple divorcio. Recibirá lo que se merece, incluido el escarnio público. Me encargaré personalmente de que vea lo que es el verdadero infierno. Mañana por la mañana estaré ahí sin falta. Su apoyo significa mucho para mí. Muchísimas gracias. Tras colgar, exhalé profundamente. Ahora, todas las defensas externas estaban reforzadas. Desde el enorme ventanal del hotel se abría una vista deslumbrante del Madrid nocturno que nunca dormía. Pero incluso ese paisaje de millones para mí era solo el escenario de un palco. Justo en aquel momento, mientras yo sonreía con frialdad, mi smartphone sonó estridentemente sobre la mesa. En la pantalla apareció el nombre: Adrián. Una llamada de él a estas horas. No era poco probable. Activé calmadamente la aplicación de grabación de llamadas, pulsé lentamente el botón de responder. Diga. Hola, vieja. ¿Me oyes? Una voz femenina, empalagosamente dulce, aguda, golpeó mi oído. Quien llamaba desde el teléfono de Adrián era, como esperaba, su amante. Vera, ¿eres tú la que me ha enviado el mensaje? ¿Qué quieres de mí? ¿Llamando desde el teléfono de mi marido? Sí, solo quería hablar contigo personalmente. Sabes, Adrián está durmiendo a mi lado como un bebé. Supongo que estará cansado después de la boda. Pobrecito, tener que aguantar a una vieja como tú. Vera reía con una carcajada vulgar, continuando con sus ataques verbales. Oye, ¿no te da vergüenza, eh? Vieja, con 35 años, sola en tu noche de bodas, porque tu marido se ha escapado. ¿Sabes lo que dice siempre Adrián? Como patrocinadora, Sofía es perfecta, pero como mujer no excita nada. Eres como una uva pasa. No permití que ninguna emoción se reflejara en mi rostro, manteniendo un silencio absoluto. Aparentemente, tomando mi silencio como shock y admisión de derrota, ella se envalentonó y alzó la voz. ¿Qué pasa? ¿No dices nada? Te he dado en el clavo, ¿eh? Escucha bien, Adrián me quiere a mí, que soy joven y guapa. Tú solo eres un cajero automático. La boda, de lujo, el piso caro, todo es solo un medio para nuestra felicidad, la de Adrián y la mía, ¿entiendes? Es decir, ¿lo habéis planeado todo desde el principio para apoderaros de mi patrimonio? Pregunté en voz baja, en tono de aclaración. En un juicio, su propia confesión se convertiría en el arma más poderosa. Pues claro, lo que pasa es que te cuesta entender las cosas. Con el sueldo de Adrián, yo no podría comprar bolsos de marca ni llevarme de viaje al extranjero. Así que tú vas a deslomarte como una mula para ganar dinero y nosotros lo gastaremos divirtiéndonos. Un plan perfecto, ¿no crees? Al otro lado de la línea, Vera se carcajeaba absolutamente segura de su victoria. Así que, venga, firma ya los papeles del divorcio. Ah, y ni se te ocurra pedir una pensión. Al contrario, nos has hecho perder nuestro valioso tiempo, así que déjanos el piso y todos tus ahorros como compensación. Ese es tu último papel, la vieja patética y despechada.
exigencias increíblemente descaradas y delirantes. Cualquier persona normal en mi lugar se habría enfurecido y habría empezado a gritar. Pero mi corazón estaba tan frío como el hielo del Ártico. Vieja patética, dices. No pude evitar reír en voz baja. Ah, ¿de qué te ríes? Intentas hacerte la dura. ¡Qué patética! La voz de Vera se volvió cortante e iracunda. No es que es tan gracioso. Ni te imaginas las palabras fatales que acabas de pronunciar. Venga, no intentes justificarte. Mañana por la mañana, en cuanto vuelva Adrián, empezaremos a hablar del divorcio. Y tú, mientras tanto, pásate la noche llorando en la almohada. Tonta. Tras decir esto, colgó bruscamente. El tono inerte resonó en la espaciosa suite. Con la punta del dedo, deslicé lentamente el botón de guardar grabación en la pantalla. Gracias, Vera. Gracias a tu infinita estupidez. Ahora tengo la prueba. Perfecta. Ella se regodea en la victoria, pensando que mañana por la mañana me arrebatará todo. Pero ni ella ni Adrián saben que cuando el sol salga y se presenten en esta habitación, no les esperará una esposa deshecha por el dolor, sino el escenario de una ejecución que destruirá sus vidas hasta los cimientos. Y a ese escenario ya han sido invitados aquellos con quienes menos desearían encontrarse. A la mañana siguiente, 8 en punto. La pesada puerta de la suite se abrió de repente. Sofía, ¿aún estás durmiendo? Siento haber vuelto de madrugada en nuestra primera noche. Adrián entró en la habitación vestido descuidadamente con el esmoquín de ayer. En su rostro se dibujaba una extraña y excitada satisfacción, como después de una noche intensa. Para mi sorpresa, detrás de él estaba, descaradamente, la misma Vera que me había insultado por teléfono la noche anterior. Buenos días, Adrián. ¿Y hola? Vera lo saludé tranquilamente, cómodamente, instalada en el sofá. En mis manos sostenía una taza de té caliente. Mi actitud imperturbable desconcertó a Adrián por un momento, pero pronto sonrió con suficiencia. Vaya, pensé que te habrías pasado la noche llorando, pero veo que estás aguantando el tipo. Ah, te presento a Vera. Como te dije ayer, mi verdadera pareja. A su lado, Vera, con un caro chal sobre los hombros que parecía sacado de mi propio armario, me dedicó una sonrisa de victoria. Hola, Sofía. Espero que mi llamada de ayer te llegara, ¿sabes? Adrián me ha abrazado toda la noche, no se ha separado de mí ni un segundo. Para ti, vieja, una noche tan apasionada no sucede ni en sueños. Vera inspeccionó la suite con curiosidad, torciendo los labios con desdén. Vaya, qué suite más enorme. Adrián, cariño, a partir de hoy que esta sea nuestra habitación. Para esa vieja, cualquier pensión de mala muerte sirve. Ah, pues no es mala idea. Oye, Sofía, ¿has oído lo que ha dicho Vera? Siempre estás metida en tu trabajo. Como mujer, ningún atractivo. Ayer me convencí de ello. Necesito una chica joven y dulce como Vera. Así que, para tu suerte, la conversación será breve. Firma ahora mismo los papeles del divorcio. Adrián arrojó sobre la mesa un formulario arrugado de solicitud de divorcio. ¿El divorcio? ¿Lo dices en serio? Claro, vivir toda la vida con una mujer tan poco femenina como tú es una tortura, no un matrimonio. Ay, ya te digo, el piso y todos los ahorros se quedan con nosotros como compensación. ¿Y tú? Eres una mujer de negocios, ya ganarás más. En las palabras de Adrián ya no había ninguna pizca de decoro. Era una malicia descarada, desprovista del más mínimo respeto por otra persona. Lo miré fijamente a los ojos, en silencio. Él interpretó mi silencio como una muestra de desesperación y shock. ¿Qué pasa? Te has quedado muda. ¿Qué espectáculo más patético? ¿Dónde ha ido a parar toda tu seguridad de ayer? Al final, cuando un hombre te deja, no eres más que una vieja a la que nadie quiere. Adrián, burlándose, tiró de Vera por la cintura y la besó ostentosamente en el hombro delante de mí. Venga, firma.
¿O es que del shock no puedes ni sujetar el bolígrafo? Bueno, son cosas que pasan. Pobre exesposa, abandonada en su noche de bodas. El torrente de insultos caía sobre mí como una lluvia fuerte. Vera hacía de coro, aplaudiendo y riendo. Es verdad, tienes cara de fantasma, pero no se daban cuenta. No entendían por qué yo estaba tan tranquila, y no sabían que detrás de la puerta del vestidor de esa misma habitación había una sombra que escuchaba cada una de sus palabras y temblaba de rabia. Adrián, ¿puedo hacerte una pregunta? Ah, adelante. Pero no acepto súplicas de clemencia. ¿Cómo piensas explicarle todo esto a tu padre? Al mencionar ese nombre, el rostro de Adrián palideció instantáneamente. ¿Mi padre? ¿Qué tiene que ver mi padre en esto ahora? Él no tiene nada que ver. A ese viejo carca le diré que me traicionaste y te fuiste de casa. Él siempre se pone de mi lado. ¿De verdad lo crees? Dejé la taza sobre el platillo. El leve clic fue la señal para el inicio del contraataque. Firmaré como pides. Pero, antes, ¿por qué no saludas a nuestros invitados? Señalé hacia la puerta que llevaba al dormitorio. La puerta se abrió lentamente. Al ver quién salía de allí, a Adrián se le cayó el bolígrafo, golpeando sordamente la alfombra. La pesada puerta del dormitorio se abrió lentamente, con una pausa opresiva. De él salió la persona a la que Adrián temía más que a nada en el mundo. Su padre, el señor Ricardo Vargas. Papá, ¿por qué? ¿Por qué estás aquí? La voz de Adrián flaqueó y la solicitud de divorcio se deslizó de entre sus dedos, flotando en el aire. El señor Ricardo estaba inmóvil, con un rostro tan severo como una estatua. Detrás de él aparecieron mis padres, y a continuación, el director comercial, el jefe directo, de Adrián, con una mirada gélida. Señor Ricardo, balbuceó Vera a su lado. Al toparse con semejante escena, se encogió instantáneamente y toda su desfachatez se evaporó. Probablemente se imaginaba al padre de Adrián como un padrazo bonachón, pero ante ella tenía a un verdadero titán, uno de los pilares del mundo empresarial de la región. Adrián, ¿qué acabas de decir? Cada palabra de él, señor Ricardo, era como una aguja de hielo clavándose en Adrián. No. Has, por dicho que mentirías, que dirías que Sofía te fue infiel y se fue. ¿Eres tan estúpido como para creer que tu padre es idiota? La voz atronadora del señor Ricardo resonó por toda la suite. Ante su poder, Vera soltó un grito de miedo y se escondió detrás de Adrián. Papá, no es eso. Es culpa de ella, de Vera. Fue ella la que se aferró a mí. Yo no... ¡Qué bajo has caído! Esta vez fue mi padre quien habló. Normalmente, tranquilo. Estaba furioso por cómo habían humillado a su única hija y profanado su noche de bodas. Sabemos todo lo que habéis dicho y hecho desde anoche hasta esta mañana. Sofía nos lo ha contado todo. En esta sala hay un micrófono y todas vuestras asquerosas palabras están grabadas. Un micrófono. Sofía, tú. Adrián me miró con incredulidad. Sostuve su mirada y respondí con una sonrisa fría. Sí, estaba segura de que irías a ver a Vera. Así que tanto la conversación telefónica de anoche como los insultos de hoy, todo está grabado. ¿Cuántas más pruebas mejor, no crees? Me has tendido una trampa. ¿Cómo puedes jugar tan sucio? Rugió Adrián e intentó lanzarse sobre mí, pero en ese momento, el bastón del señor Ricardo golpeó con fuerza la alfombra. ¿Quién ha jugado sucio aquí? Dejar a tu esposa en la noche de bodas, divertirte con tu amante y encima, conspirar para quitarle su patrimonio. Me da asco que seas mi hijo. El señor Ricardo sacó un sobre del bolsillo y se lo arrojó al pecho a Adrián. Este es mi regalo de bodas para ti. Ábrelo. Con manos temblorosas, Adrián abrió el sobre y su rostro adquirió, instantáneamente, un tono ceniciento. No era un cheque por una gran cantidad. Era una carta de despido y una renuncia a la paternidad. Papá, ¿es una broma? ¿Broma, señor director? Explíqueselo. El señor Ricardo se dirigió al jefe de Adrián, que estaba detrás. El director se adelantó.
Adrián, tenemos sospechas de que, contando con los fondos de la señora Sofía, has utilizado los gastos de representación de la empresa para fines personales. Los viajes con la señorita Verónica, según hemos averiguado, también se pagaron con presupuesto de la empresa. La investigación interna ya ha concluido. A partir de hoy, estás despedido por causa justificada. ¿Qué? Espere, lo devolveré todo. El dinero se puede devolver, ¿verdad? ¿Devolverlo con qué? ¿Dinero? Me levanté finalmente del sofá y me acerqué a Adrián. El contrato de piso en el que pensabas vivir ya ha sido cancelado. Está a mi nombre. ¿Y tú? Cuenta bancaria la gestioné durante los preparativos de la boda, pero acabo de revocar todos los poderes. Tu saldo ahora mismo es cero. ¿Cero? Sí. ¿Y la factura del hotel de anoche? ¿Y los gastos extras del banquete? Todo está a tu nombre. Ya no tienes la ayuda de tus padres, ni el sueldo de la empresa, ni casa, ni mi dinero. Ni un céntimo. Adrián se desplomó de rodillas. A su lado, Vera, temblando, lo sacudía por el hombro con el rostro pálido. Adrián, cariño, ¿no es verdad? Tú me dijiste que tenías dinero, que me harías feliz. Cállate. Todo esto es por tu culpa, por tu estúpida llamada de anoche. ¿Mi culpa? Fuiste tú quien me dijo que Sofía era una pardilla. El señor Ricardo observó con frialdad la fea discusión de ambos. Por cierto, la conversación no ha terminado. Sofía, cuéntale ese secreto. ¿Un secreto? Adrián se quedó paralizado con esas palabras. Adrián, le firmaste en secreto un acuerdo a Vera, ¿no es así? Pero no ocultaba solo eso. Yo lo sé. Sé cuál es tu verdadero objetivo. El que le ocultabas incluso a Vera. Esta vez fue Vera quien se quedó petrificada. ¿Un secreto? ¿De qué estás hablando? Yo no tengo secretos. Adrián, bañado en sudor frío, intentaba gritar desesperadamente. A su lado, Vera se aferraba a su brazo con ansiedad. Adrián, cariño, ¿qué secreto? Si yo lo sé todo de ti. Sí, me apoyé lentamente en el respaldo del sofá y los miré con lástima. La luz de la mañana que entraba por el ventanal hacía brillar la lujosa lámpara de araña, pero el aire de la habitación estaba tan frío como una cripta. Adrián, le dijiste a Vera que tu familia eran unos auténticos magnates y que en el futuro heredarías una fortuna inmensa. Por eso, a pesar de tu bajo sueldo, el futuro estaba garantizado. Vera me miró sorprendida. Sí. Adrián me dijo que su padre era un famoso presidente de un consejo de administración. Sí, el señor Ricardo es un hombre excepcional. Le lancé una mirada. El señor Ricardo negó con la cabeza con amargura. Vera, voy a contarte la verdad que este hombre te ha estado ocultando. Hace 5 años, el señor Ricardo ya desheredó a Adrián una vez. El motivo, una enorme deuda que contrajo con el juego y que intentó cubrir con dinero de la empresa. El rostro de Vera palidecía a pasos agigantados. En aquella época, el señor Ricardo saldó su deuda, pero le impuso una condición. Debía renunciar a todos sus derechos de herencia y empezar a trabajar dependiendo solo de sí mismo, sin cometer más errores. Es decir, no tiene ni un céntimo de herencia. No puede ser. Papá, dijiste que después de la boda todo volvería a la normalidad. Adrián intentó arrastrarse hasta su padre, pero éste lo apartó fríamente con bastón. Quería creerte. Pensé que junto a una mujer fuerte como Sofía, quizá podrías enderezarte, pero el resultado está a la vista. No me queda para ti ni un céntimo, ni una pizca de compasión. Y otra cosa, Adrián me volví hacia él, que temblaba de desesperación, y dije en voz baja, tu verdadera deuda, la que me ocultabas a mí, asciende a 300.000 euros. También lo sé. ¿Qué? ¿Cómo? No sé. Lo he dicho a nadie. Te dije que no soy una simple consultora. Saqué una tarjeta del tarjetero de la mesa y la arrojé delante de Adrián. En ella, además del nombre de mi consultora, constaba otro cargo.
Sofía Serrano, directora presidenta. Grupo Serrano. Grupo Serrano. No puede ser. ¿El mismo que? Exclamó asombrado el jefe de Adrián. Sí, soy la hija mayor del presidente del Grupo Serrano. He estado trabajando en otra empresa con otro apellido porque quería demostrar mi valía, sin la ayuda de mi familia. Adrián, ese dudoso plan de inversión en el que te metiste. Por detrás estaba una de mis filiales. Sí, desde el principio sabía que tú, contando con mi fortuna, habías contraído en secreto deudas por valor de 300.000 euros, y que ese dinero se destinaba a tus diversiones con Vera. Todo estaba bajo control. ¿Por qué crees que acepté casarme con alguien como tú? Adrián solo abría y cerraba la boca sin emitir sonido, como un pez fuera del agua. No te quería. Desde el principio supe que te acercaste a mí sin conocer mi origen, viendo en mí solo a una mujer solitaria con dinero. Por eso, te di rienda suelta para ver hasta qué fondo te hundirías. Sofía, tú, desde el principio. Sí, documenté paso a paso cómo tú y Vera conspirabais para quedaros con mi patrimonio. El golpe de gracia fue tu email donde escribías: me caso con esta Sofía y la exprimo toda la vida. Esa fue la gota que colmó el vaso. Sonreí cruelmente. Me llamaste uva pasa. ¿Alguna vez pensaste en lo que pasaría si le prendieras fuego a esa uva pasa? Ahora estás en llamas y no tienes a dónde huir. Un silencio opresivo se apoderó de la habitación. Vera ya no se aferraba a Adrián, sino que se había alejado de él unos pasos, como si fuera algo sucio. Adrián, entonces no eres rico. Eres solo un muerto de hambre lleno de deudas. No, Vera. Es ella. Sofía lo ha montado todo para atraparme. ¿Una trampa? Pero fuiste tú quien me fue infiel, quien contrajo deudas y quien robó dinero de la empresa, repliqué con frialdad. En ese momento volvieron a llamar a la puerta. Oh, justo a tiempo. Han llegado. La puerta se abrió y entraron en la habitación 3 hombres robustos con trajes negros. En sus solapas brillaban las insignias de una conocida agencia de cobros. Adrián, estos son tus últimos invitados. Los hombres se plantaron delante de Adrián. Su rostro ya no era humanamente pálido, estaba desfigurado. Pero esto era solo el principio. Señor Ricardo, Sofía, yo no tengo nada que ver, gritó de repente Vera. Adrián me engañó. Me mintió diciendo que era rico. Uno de los hombres de traje interrumpió sus gritos, entregándole un sobre. Señorita Verónica, para usted también hay información importante. Vera miró el sobre con desconfianza y en el mismo instante soltó un breve grito y se desplomó en el suelo. Vera estaba sentada en el suelo, sujetando el sobre con mano temblorosa. Dentro había una lista completa de todos los regalos y el dinero para gastos que había recibido de Adrián, junto con una factura, exigiendo la devolución de todo como ingresos obtenidos ilegalmente. ¿Qué? ¿Qué es esto? Los bolsos de marca, los relojes caros, el viaje a las Maldivas, el alquiler. Todo me lo regaló Adrián. Decía que era de su sueldo. ¿Por qué tengo que devolverlo?, gritaba Vera. Su rostro se había puesto rojo. De la vencedora segura de sí misma de antes no quedaba ni rastro. Ante nosotros, solo una rata acorralada. Vera, escucha con atención, dije con una voz que desprendía un frío glacial. El dinero que recibías de Adrián, en realidad, o bien lo robó de una filial perteneciente a mi familia, o lo sacó de mi cuenta personal sin permiso. Es decir, la propietaria de ese dinero, desde el principio, fui yo. Yo no sabía nada, solo aceptaba sus regalos. Soy una receptora de buena fe. ¿De buena fe? No me hagas reír. Sabías que Adrián se iba a casar conmigo y aceptaste gastar esos fondos en tus diversiones. Ayer por teléfono dijiste claramente que esa vieja se deslome como una mula y nosotros nos divertiremos con su dinero. La grabación existe. Tu complicidad en la apropiación indebida de mi patrimonio con dolo está demostrada. Vera se atragantó.
abriendo la boca sin emitir sonido. Uno de los hombres de traje concluyó en tono seco y profesional. Señorita Verónica, el valor total del beneficio que usted ha obtenido, incluyendo intereses, asciende a 250.000 euros. Si hoy no presenta un plan de pago, nos veremos obligados a embargar los bienes de su piso alquilado y a notificar a sus padres en su domicilio fiscal. ¿Está de acuerdo? ¿Mis padres? Ni se os ocurra. Te pedí que no metieras a mis padres en esto, Adrián. Vera agarró el pecho de Adrián y empezó a zarandearlo, pero él ya parecía un zombi. Su propia deuda de 300.000 euros, más el caso de desvío de dinero, y ahora la deuda de Vera. Más de $500.000 de euros se desplomaron sobre sus hombros. No puede ser, es un sueño. Ayer fue la noche de bodas más feliz. ¿Felicidad? Vuestra felicidad era un castillo de arena construido sobre la desgracia ajena. Adrián, me acerqué a ellos. Las miradas del señor Ricardo, de mis padres y del jefe de Adrián ya no eran de compasión por un ser humano, sino las que se dirigen a la basura en la cuneta. Y si crees que esto es el final, estás profundamente equivocado. El problema no es solo el dinero. Señor director, por favor, ese punto. El director acercó una tablet al rostro de Adrián. En la pantalla se veía un feed de redes sociales. El video de ayer, en el que te abrazabas con Vera entre bastidores del banquete, así como las pruebas de tus chanchullos financieros, ya se han difundido anónimamente por todas las comunidades profesionales clave. Encontrar un nuevo trabajo en este país será prácticamente imposible para ti. ¿Qué? Los ojos de Adrián se abrieron de horror. En el mundo moderno, una mancha digital nunca se borra. Por muy guapo y hablador que fuera, ninguna empresa contrataría a alguien con reputación de ladrón e infiel. Y añadí una dosis más de desesperación. En el banquete había muchas personas importantes de entre nuestros socios comerciales. Te saludaron como el marido de la heredera de la familia Serrano. ¿Te imaginas cómo reaccionarán al descubrir quién eres en realidad? Sofía, por favor, esto es peor que la cárcel. Adrián cayó a mis pies, apretando desesperadamente la frente contra el suelo. Entre los socios comerciales del Grupo Serrano, había algunos cuya influencia se extendía a estructuras menos visibles. El precio por haberlos engañado sería mucho más duro y aterrador que cualquier castigo legal. Ah, ¿cárcel? Por cierto, sí. Estamos preparando una querella criminal por apropiación indebida en grandes cantidades y estafa. Pero, antes, cogí mi smartphone. Ricardo, había algo más que comunicar. ¿No es así? El señor Ricardo suspiró profundamente. En su rostro ya no había rabia, solo un vacío insondable. Adrián, esos miles que supuestamente invertiste, ¿aún no has entendido quién era el verdadero acreedor? Adrián levantó el rostro tembloroso. Me dijeron que era un fondo de inversión extranjero. Idiota. El director de ese fondo soy yo. Ante las palabras del señor Ricardo, el aire de la habitación se congeló. El rostro de Adrián adquirió una nueva tonalidad, nunca vista hasta entonces. Cuando me traicionaste, cuando traicionaste a Sofía, ciego por la codicia, tendí deliberadamente esa trampa. Si hubieras sido un hombre decente, no habrías tocado ese dinero. Pero te lanzaste a él con alegría. He tenido que enviar a mi propio hijo al infierno con mis propias manos. ¿Puedes entender lo que siento? Papá, no puede ser. ¿Me estabas poniendo a prueba? No te estaba poniendo a prueba. Estaba dictando sentencia. El señor Ricardo golpeó con fuerza el suelo con su bastón. En ese momento, el teléfono de Vera sonó estridentemente. ¿Ahora quién? Ah, mamá. Vera atendió asustada la llamada. Del altavoz salió una voz femenina llorosa. Vera, ¿qué has hecho? Han venido a casa unos hombres muy extraños. Están poniendo pegatinas en todos los muebles. Dicen que también van a embargar los ahorros de la jubilación de papá. ¿A quién le has robado? ¿Dinero?
Ah, mamá, ayúdame. Yo no tengo la culpa. Adrián me engañó. Los gritos desesperados resonaron en la habitación, pero la historia ni siquiera había alcanzado su clímax. El verdadero giro argumental que yo había preparado comenzaba justo ahora, dejando atrás a dos personas destrozadas. Miré por la ventana. El sol ya estaba alto. La ciudad vivía su vida ajetreada. Pero para estos dos el amanecer no volvería a llegar. Bueno, Adrián, Vera, todavía tenemos mucho que resolver. Ahora vamos a hablar de la indemnización por daños morales. Ah, y no penséis en huir. Todas las salidas del hotel ya están bloqueadas por mi gente. Sonreí. Y esa sonrisa debió de parecerles más aterradora que la de la propia muerte. Y entonces, como para rematar, un nuevo invitado inesperado llamó a la puerta. La pesada puerta de la suite anunció la llegada de un tercer invitado. El golpe fue más educado, pero a la vez gélido. Sí, adelante, le esperábamos. La puerta se abrió, y en el umbral apareció un joven de rostro viril, vestido con un traje azul oscuro perfectamente entallado. Al verlo, Vera, que hasta entonces sollozaba en el suelo, se quedó paralizada y su rostro perdió el último resquicio de color. Carlos. ¿Por qué? ¿Por qué estás tú aquí? ¿Carlos? ¿Quién es? Adrián levantó, su rostro sucio de lágrimas y mucosidad, mirando desconcertado al recién llegado. Hola, Adrián. Soy Carlos Sa, el prometido de Vera. De la boca de Adrián salió un sonido estúpido y aturdido. Todas las miradas en la habitación se fijaron en Carlos y en Vera, que empezó a temblar de pies a cabeza. ¿Prometido? ¿De qué estás hablando? Vera es mi mujer. La he cuidado todo este tiempo. No puede vivir sin mí. Carlos observó los gritos de Adrián con una lástima fría y desdeñosa. Eso es lo que tú te creías. Vera y yo llevamos saliendo 3 años. El mes que viene íbamos a casarnos en el extranjero. Claro, con el dinero de tu indemnización y tu finiquito. ¿Qué? El cerebro de Adrián se desconectó. Vera, cubriéndose el rostro con las manos, se encogía en el suelo, sollozando. Vera, ¿no es verdad? Tú me dijiste que me querías, que Sofía era solo una patrocinadora y que seríamos felices a su costa. De repente, Vera, que hasta entonces lloraba, estalló en una risa demencial. Levantó lentamente la cabeza y su rostro, del que había caído la máscara de víctima inocente, se contorsionó en una mueca repugnante. ¿Quererte a ti? No me hagas reír. ¿Quién podría querer a un tío tan egoísta y vacío como tú? Solo necesitaba el dinero para la boda con Carlos. Tú mismo te jactabas de que podías sacarle lo que quisieras a tu novia rica, así que aproveché tus limosnas. Cuando me regalabas bolsos, siempre decías con orgullo cómo habías engañado a Sofía marcando horas extras de trabajo. Un canalla que traiciona a su mujer con una sonrisa. Es un pecado no usarlo. Era solo un cajero automático estúpido. Adrián se quedó sin palabras, fulminado por el veneno escupido por la única persona en la que confiaba. Se había regodeado en su superioridad, creyendo que engañaba a Sofía, pero descubrió que su amante también veía en él solo una presa, a la que desplumar. Carlos, gracias por tu trabajo. ¿Se han reunido todas las pruebas? Pregunté, con calma. Carlos sacó del bolsillo interior de su chaqueta un grueso fajo de documentos. Sí, Sofía. Aquí están todos los registros de las transferencias de dinero de Adrián, así como las pruebas de que ella usó esos fondos para preparar nuestra boda, y las grabaciones de audio donde incita a Adrián a cometer delitos. Carlos era mi cómplice. Resulta que él también había sido víctima de Vera. Ella lo había traicionado también, comportándose como una estafadora de bodas. Lo encontré a través de la agencia de detectives y nos aliamos para castigar a nuestro enemigo común. Estabais conchavados desde el principio, gritó Adrián en pánico ante la sucesión de traiciones. ¿Conchavados? ¿Qué palabra más fea? Simplemente colaboramos para descubrir la verdad. Adrián, ahora entiendes la verdadera naturaleza de Vera,
a quien considerabas frágil y tierna. ¿Y entiendes cuán feo y vacío era lo que intentabas proteger? Me arrodillé frente a Adrián y le obligué a mirarme a los ojos. En su mirada, apagada, no quedaba ni rastro de trabajo, estatus, reputación, dinero, ni de su único apoyo, el amor. Ahora, de verdad, no te queda nada. No estás en cero. Estás en un profundo rojo, con deudas enormes. Ah, Sofía, perdóname. Fui un idiota. Perdón. Empecemos de nuevo. Haré lo que me digas. Seré tu esclavo. Adrián intentó aferrarse a mis piernas, pero el bastón del señor Ricardo apartó su mano sin piedad. ¡Qué bajo! Incluso ahora intentas parasitar a Sofía. Ante el grito atronador del señor Ricardo, Adrián se estremeció y se encogió. Bueno, Adrián, ahora irás a una habitación especial que he preparado para ti. Allí te esperan unos especialistas muy entusiastas que te ayudarán a elaborar un plan para pagar tus deudas. ¿Una habitación especial? No, no quiero. Papá, ayuda. Silencio. Lleváoslo. A una orden del señor Ricardo, los cobradores agarraron a Adrián por los brazos. Gritaba y lloraba como un reo conducido a la ejecución mientras lo arrastraban, fuera de la suite. Solo quedó Vera, paralizada con el rostro pálido como la tierra. Y ahora, Vera, es tu turno, dije con frialdad. Carlos se adelantó. Vera, tendrás que pagarme una indemnización y también devolver todo lo que obtuviste ilegalmente. La suma es tal que no la pagarás en toda tu vida. Pero estás dispuesta, ¿verdad? No, ese hombre me engañó. Yo también soy una víctima, gritaba Vera, mientras en la puerta ya aparecían un par de policías. Con las pruebas de su incitación a la apropiación indebida, no podría salir impune. Pero la pesadilla de Adrián solo acababa de empezar. Cuando lo llevaban junto al ascensor, vio otra realidad, aún más aterradora para él. Soltadme, soltadme. Papá, reconsidéralo. Soy tu único hijo. Los lamentos patéticos de Adrián resonaban por toda la planta del lujoso hotel. Dos hombres corpulentos lo arrastraban. Tropezaba y en su apariencia no quedaba ni rastro de aquel novio elegante que había sido ayer en la boda. Tranquilo, no moleste a los otros huéspedes, dijo fríamente uno de los hombres. Pero el pánico de Adrián no cesaba. Cuando llegaron al vestíbulo de los ascensores, las puertas de uno de ellos se abrieron silenciosamente. Al ver quién salía, Adrián gritó a pleno pulmón: «Mamá, mamá, ayúdame. Papá y Sofía quieren matarme». Allí estaba su madre, Isabel. Como correspondía a la esposa de un hombre influyente, vestía un elegante traje de chaqueta y siempre llamaba a Adrián Adrianito, consintiendo todos sus caprichos. Para Adrián, ella era el último y absoluto bastión de seguridad. «Mamá, te lo ruego, diles algo. Llama a la policía. Me han engañado. Esas mujeres me han tendido una trampa». Adrián se estiraba desesperadamente hacia ella, intentando agarrar el borde de su abrigo, pero la reacción de Isabel fue inimaginable. «¡Qué asco! Quita tus manos». Su voz era fría, como el viento del norte. Miró a su hijo con tal desprecio, como si viera suciedad ante ella. «Mamá, cállate. Lo sé todo por Ricardo. Has traicionado a la heredera de los Serrano. Has robado el dinero de la empresa y encima te has juntado con esa ladrona. Me has deshonrado a mí también. Ricardo ha dicho que te repudia. Estoy de acuerdo con él. Es más, fui yo misma quien se lo pedí. Eres la vergüenza de nuestra cofamilia. No vuelvas a poner un pie en nuestra casa nunca más. ¿No es verdad, mamá? Tú también. Eso es muy cruel. Soy tu hijo. No. Mi hijo murió ayer en el banquete. Lo que está aquí es solo un criminal endeudado. Lleváoslo. Me da asco mirarlo». Isabel no miró a los ojos de Adrián ni una sola vez y se alejó rápidamente. «Mamá, mamá». El grito desesperado de Adrián se apagó tras las puertas cerradas del ascensor. Mientras la cabina descendía al infierno, Adrián pensaba febrilmente: «¿Qué hago?
Un abogado. Exacto. Necesito contratar al mejor abogado. Demandarlos por retención ilegal. El dinero, puedo vender los bolsos y relojes que le regalé a Vera. Aún no se rendía. Se consideraba un elegido. No podía acabar así. Al final, Sofía se ablandaría y lo perdonaría. Al fin y al cabo, había sido tan buena y siempre le había obedecido. Pero cuando lo llevaron a la habitación especial, en el sótano, esas frágiles esperanzas se hicieron añicos. Era una sala de conferencias anónima en la zona de servicio del hotel, sin una sola ventana. Dentro ya lo esperaban 5 hombres y mujeres. Ante ellos había montañas de documentos y varios portátiles. «Siéntese», Adrián dijo, en voz baja un hombre mayor con gafas, sentado en el Bunta de Anía, centro. En su pecho brillaba una insignia de abogado. «Represento al equipo especial de liquidación contratado por la familia Serrano y el señor Ricardo Vargas. Nos hemos reunido aquí para elaborarle un plan detallado de pago de deudas y redención de su causa. Empecemos por el destino de los fondos que usted sustrajo. Ya hemos rastreado completamente todas las compras, propiedades y transferencias de dinero a nombre de la señorita Verónica». Uno de los especialistas proyectó en un monitor un enorme gráfico. Era el rastro sangriento del dinero desviado por Adrián. No hay escapatoria. Incluso las cantidades pagadas en efectivo, supuestamente, sin dejar rastro, las hemos localizado a través de su correspondencia, sus movimientos por GPS y las grabaciones de las cámaras de seguridad. Y ahora, a lo importante, el abogado colocó ante Adrián un grueso contrato. Los 150.000 euros, que usted retiró sin permiso de la cuenta personal de Sofía y los 200.000 sustraídos de la filial, teniendo en cuenta las multas por demora y la compensación por el daño a la reputación de la familia Serrano, la suma total asciende a 1.200.000 euros. Esto es una locura. No devolveré tanto en toda mi vida. Cierto, si trabaja de la forma habitual. Por eso, estamos aquí para ofrecerle una forma inusual de trabajar. A partir de hoy, será enviado a una misión de larga duración como personal de apoyo en uno de los proyectos de desarrollo de infraestructuras en una zona remota de América del Sur, supervisado por el Grupo Serrano. Todo su tiempo, excepto para dormir y comer, lo dedicará a trabajar. Libertad, por supuesto, ninguna. Hasta que no pague, hasta el último céntimo, no volverá a pisar su tierra. El rostro de Adrián se desfiguró por el terror. Eso es esclavitud, es inconstitucional. Voy a demandaros. Adelante. Pero primero irá a la cárcel por apropiación indebida y estafa. Ah, ¿cree que en la cárcel será más fácil? Me temo que no se hace una idea de lo dura que será su vida en una institución penitenciaria bajo la influencia de la familia Serrano. Los ojos del abogado no sonreían. Adrián finalmente empezó a comprender que había caído en el centro de una gigantesca telaraña de la que nunca podría escapar. Esperen, esperen. ¿Y qué pasa con Vera? Ella es cómplice. Incapaz de soportar la idea de que solo él sufriría, Adrián gritó el nombre de su examante. Pero la respuesta a esa pregunta destrozó definitivamente su psique. La señorita Verónica. Sobre ella, ahora mismo en la sala de al lado, se está descubriendo otra verdad. ¿Otra verdad? Sí. Resulta que ella le ocultaba un gran secreto. Cuando lo sepa, comprenderá qué payaso tan patético y crédulo ha sido. En ese momento, de la pared contigua, llegó un grito de Vera nunca antes oído. «Ah, soltadme. Es mentira. Todo es mentira». Con el rostro hundido en la fría mesa de la sala de conferencias, Adrián emitió un aullido animal. La madre en la que creía lo había repudiado. El Padre Todopoderoso lo había repudiado. E incluso Vera, a quien creía que lo amaba, lo había llamado cajero automático estúpido, y había conspirado contra él con su prometido. Desde el fondo de la desesperación, de la otra sala llegaba el grito desgarrador de Vera. «¿Qué está pasando ahí? Vera, ¿qué te están haciendo?
Adrián levantó la cabeza, y el abogado pulsó un botón en un mando a distancia. El panel que parecía una pared se deslizó silenciosamente hacia un lado, revelando la vista de la sala, contigua, a través de un grueso espejo de Giselle. Allí, atada a una silla, estaba Vera con el pelo revuelto, llorando y gritando. Frente a ella, una mujer de mediana edad, modestamente vestida, temblaba de rabia. «¿Quién es esa? No la conozco», murmuró Adrián aturdido. «Es Ana, la verdadera esposa del hombre al que Vera llamaba Carlos». ¿Qué? El cerebro de Adrián se desconectó de nuevo. Es decir, Carlos tenía esposa y Vera era su amante. No, es mucho peor. Vera no. Intentaba quitarle el marido a Ana. Los dos, marido y mujer, conspiraron y la usaron a ella como cebo para sacarle dinero a usted. El sonido del monitor cambió y la conversación de la sala contigua se oyó con claridad. «Vera, te aliaste con Carlos para robar todos nuestros ahorros familiares», gritaba Ana, golpeando con fuerza a Vera en el hombro. «No, yo solo hacía lo que Carlos me decía. Él dijo que si engañábamos a ese pardillo de Adrián y le sacábamos el dinero a Sofía, seríamos felices». «Estúpida, ¿de dónde sacaste que Carlos haría algo así? Todo el dinero que le sacaste a Adrián se lo gastó en el juego y con otras mujeres. Para él, eras un peón de usar y tirar, igual que ese Adrián». Al oír esas palabras, Adrián sintió como si le estrujaran el corazón. En la sala, de al lado, Vera gritó aún más fuerte. «Mentira. Carlos decía que me quería. Por eso estoy embarazada de Adrián». Los oídos de Adrián captaron esa palabra siniestra. ¿Qué ha dicho Vera? ¿Un hijo? Mi hijo. Vera, ¿estás embarazada? Adrián aporreó el espejo con los puños, gritando desesperadamente. Si tenía un hijo, suyo, incluso después de toda la traición, sería la prueba de que no había vivido en vano. Intentó aferrarse a esa última esperanza, pero esa frágil esperanza fue completamente aniquilada por mis pasos al acercarme. «Es inútil». Adrián entré lentamente en la sala de conferencias y me detuve a su lado. A pesar de la noche en vela, mi piel estaba fresca y fría, y en mis ojos no había ninguna pizca de compasión. «Sofía, Vera ha dicho que tiene un hijo. Es mi hijo. Entonces no puedes tratarme con tanta crueldad. Cállate». «Me das asco», repliqué con frialdad. Ante mis palabras, Adrián se estremeció y enmudeció. «Es verdad que Vera está embarazada, pero mira bien el informe. La fecha de la concepción es de hace 3 meses. En ese tiempo, tú estabas en un viaje de trabajo de 1 mes y no la viste ni una vez. No. El padre de ese niño que ella intentaba hacer pasar por tuyo era Carlos. Pero, irónicamente, Carlos también la ha abandonado. Ya ha confesado a la policía. Ha dicho que Vera lo chantajeó y lo obligó a participar en el golpe contra la familia Serrano. Le ha echado toda la culpa a ella». El rostro de Adrián perdió toda expresión. La mujer a la que amaba, la vida que llevaba dentro de ella, nada de eso tenía que ver con él. Y él solo había sido un instrumento para su destrucción. ¿Y para qué? Por una mujer así te traicioné a ti, Sofía. Enfurecí a mi padre. Perdí mi trabajo. Sí. Perseguiste un fantasma inexistente y tiraste a la basura todos los tesoros reales que tenías en tus manos. Señalé una pila de documentos. Sobre la mesa, la verdadera esencia de Vera. Ha sido acusada 3 veces de estafa matrimonial y cada vez se ha librado pagando. Era solo la 4ª víctima en su lista y la más fácil. Un idiota vanidoso y narcisista. Adrián, temblando, miraba a Vera a través del espejo. La que le había parecido tan hermosa y tierna ahora parecía un monstruo horrible revolcándose en el lodo. «Bueno, ahora toda la verdad está descubierta», me dirigí a la salida. «Solo queda firmar el contrato. No tienes derecho a negarte. Es tu elección. Así que, por última vez, compórtate como un hombre
y asume tu responsabilidad. Espera, Sofía, por última vez te lo ruego. Adrián extendió la mano hacia mi espalda, pero su mano fue interceptada por una persona inesperada que se acercó a mí. Sofía, no hace falta que hables más con él. Es una pérdida de tiempo. Esa voz tranquila y grave. Adrián levantó la cabeza y vio ante él al principal asesor jurídico del Grupo Serrano, su hermanastro, a quien siempre había despreciado llamándolo aburrido y anticuado. Mateo, Mateo, ¿qué haces aquí? Estoy sorprendido, Adrián. No solo has traicionado a mi hermana, sino que a mis espaldas me llamabas viejo anticuado. Desgraciadamente para ti, ha sido este viejo quien ha redactado el contrato, que será tu menú para las próximas décadas en el infierno. Mateo sonrió con frialdad y arrojó sobre la mesa el último documento. Bueno, Adrián, empieza el tiempo del que te arrepentirás el resto de tu vida. La luz de la habitación se apagó, y solo la iluminación tras el espejo se volvió más brillante. Allí se desarrollaba la fea escena de acusaciones mutuas entre Vera y Ana. Ese fue el primer e interminable castigo para Adrián, pero él aún no. Sabía que el verdadero clímax de esta venganza todavía estaba por llegar. 1.200.000 euros. Ese valor no puede estar correcto. Gasté como mucho 400.000. Esto es una exigencia ilegal. Es una extorsión. Adrián, con manos temblorosas, revisaba una y otra vez los documentos. Sus ojos estaban inyectados en sangre y el sudor le corría por la frente. De la autosuficiencia de ayer, cuando estaba seguro de haberlo conseguido todo, no quedaba ni rastro. ¿Extorsión? ¿Y te atreves a pronunciar esa palabra olvidando tus propios actos? Mateo, mi hermano, sonrió con desdén, proyectó en el monitor de la pared un desglose aún más minucioso. Escucha, Adrián, los 350.000 que sustrajiste son solo el principal. El daño a la reputación corporativa por el uso indebido de fondos, la compensación por ese daño y también todos los gastos incurridos para mantener la relación matrimonial con Sofía se consideran fondos obtenidos de forma fraudulenta, ya que la engañabas simulando amor. ¿Fraude? Yo me casé con Sofía. El matrimonio en sí fue tu acto fraudulento con fines lucrativos, como demuestran tus emails y grabaciones de audio. Y ahora, mira aquí. Mateo señaló un ítem titulado Gastos especiales de liquidación de deuda, donde constaban cifras asombrosas. Aquel plan de inversión extranjero en el que invertiste. Recomendado por un cómplice de Vera, ¿cierto? Pero el propietario real de aquella compañía es una de las filiales del Grupo Serrano que adquirimos recientemente. Es decir, robaste dinero de la familia de tu esposa y lo invertiste en una trampa tendida por la familia de tu esposa. ¿Entiendes la ironía? El rostro de Adrián se puso aún más blanco. Él, sobreestimando su inteligencia, creía haber engañado a la rica heredera, pero en realidad no era más que una marioneta bailando en la palma de la mano de Sofía. ¿Cómo es posible? Me tendisteis una trampa desde el principio. No te tendimos, era una trampa. Simplemente observamos en silencio cómo cavabas tu propia fosa. Sí, hubieras sido un marido honesto. No habrías caído en ella. Todo esto son tus propias acciones. No pronuncié una palabra, solo continué fusilando a Adrián con una mirada gélida. Por más que gritara, mi corazón permanecía inamovible. Ah, cierto. El contrato, gritó de repente Adrián y sacó un papel del bolsillo. Era un simple acuerdo que me había hecho firmar unos días antes de la boda, supuestamente para asegurar mi futuro por si acaso. Mira, Sofía los firmó. En caso de divorcio por cualquier motivo, me comprometo a transferir a mi marido Adrián 1.000.000 de euros. Ja, con esto mi deuda estará saldada. Esto no lo previsteis. Adrián extendió el papel hacia Mateo como si fuera su único salvavidas. En su rostro apareció una mueca de victoria distorsionada. Ah, este documento. Mateo ni siquiera se sorprendió, solo le echó un vistazo rápido al papel. Sofía, explícaselo.
Finalmente hablé. Mi voz era baja y fría, como el viento de invierno. Adrián, el día que me hiciste firmar eso, yo había bebido un poco de vino. ¿Y crees que firmé sin mirar? Sí. Estabas de buen humor. Y firmaste. Es tu letra, sin duda. Sí, la letra es mía. Pero tú me hiciste firmar un contrato para transferir 1 millón. Sin embargo, el texto que se calcó en la hoja de abajo era completamente diferente. Hermano, por favor. Spateo sacó otro documento de un sobre. En él constaba mi firma, así como firma y el sello del propio Adrián. Este es otro contrato que tú, seducido por el cebo del millón, firmaste sin leer. Aquí dice lo siguiente. El marido, Adrián, en caso de descubrimiento de su infidelidad conyugal y sus maniobras financieras, renuncia a todo su patrimonio y asume incondicionalmente todas las obligaciones de deuda indicadas por la familia Serrano. El acuerdo de Adrián cayó de sus manos. Lo que consideraba su escudo, indestructible, resultó ser una autoinculpación orquestada por nosotros. Mentira. No puede ser. Lo revisé todo. Eres una bruja. No soy una bruja. Simplemente tú, ciego por el desprecio hacia mí y la anticipación de una vida dulce con Vera, perdiste toda cautela. Con una sonrisa, pusiste el sello en el documento que te destruiría. Fue muy divertido. Adrián se desplomó de rodillas, postrado en el suelo. En su cabeza reinaba un caos total. La mujer amada lo había traicionado, su madre lo había repudiado, su única salvación resultó ser una trampa. Bueno, ahora todas las vías de escape están cerradas. Adrián Mateo le tendió, sin piedad, un bolígrafo. Firma el consentimiento para la misión. Si te niegas, llamaremos a la policía ahora mismo. Por supuesto, la señorita Verónica irá contigo. Detrás del espejo, Vera ya estaba rodeada, esposarla. Se retorcía salvajemente, lanzando maldiciones a Ana. Vera, ¿dónde nos equivocamos?, susurró Adrián, cogiendo el bolígrafo con mano, temblorosa. En ese momento, la puerta de la sala de conferencias se abrió de repente. Entró corriendo un pálido director del hotel y otro invitado inesperado. Señora Sofía, es terrible. Abajo, en el vestíbulo, se han reunido los periodistas. En Internet ha estallado un escándalo. En la boda de la heredera de los Serrano, el novio monta una bronca con su amante. ¿Cómo?, fruncí el ceño. Esto no estaba en mis planes. ¿Quién ha filtrado la información? La respuesta estaba en la sonrisa de victoria de la persona que apareció detrás del director. Sorpresa, Sofía. Si me vas a enviar al infierno, no iré sola. Allí no estaba Vera, sino una cómplice suya de la que yo no sabía nada. La situación empezaba a desarrollarse por un guión imprevisible. Periodistas, escándalo. ¿Qué está pasando? Fingí confusión, mientras por detrás del director salió una mujer con un llamativo abrigo de piel y gafas de sol oscuras. Se acercó a Vera y me dedicó una sonrisa desafiante. Vaya, vaya, Adrián, ¿cuánto tiempo? Y hola, señora heredera de los Serrano, Sofía. La mujer se quitó las gafas. Era una belleza espectacular de unos 40 años con una mirada aguda e inteligente. ¿Quién eres? Me suenas, murmuró Adrián intentando recordar. Qué pena, han pasado solo 3 años. Y ya te has olvidado. Quizá te acuerdes si te digo. La hija del magnate de la construcción de Marbella. ¿Marbella? ¿Magnate? No, puede ser. Regina. El rostro de Adrián se desfiguró como nunca antes. No era miedo, era terror, como si hubiera visto un fantasma. Exacto. Hace 3 años me juraste que me harías feliz. Le sacaste a mi padre 5 millones de euros a título de inversión y desapareciste. Te he buscado durante mucho tiempo y mira dónde te encuentro. Casándote con la heredera de los Serrano. ¡Qué bonito! Regina entregó un sobre a mi hermano Mateo. Esta es la denuncia por estafa de hace 3 años. Aquí está su pagaré y aquí los documentos auténticos que recuperamos. Mateo revisó los papeles y sus ojos
Brillaron por detrás de las gafas. Entendido. Esta es la prueba definitiva. Me acerqué lentamente a un Adrián petrificado. Adrián, tu infidelidad con Vera, el robo de dinero de la empresa. Eso era solo la punta del iceberg de tus crímenes. ¿Eres un estafador matrimonial? ¿Profesional? No. Fue Regina. Yo la quería de verdad. Cállate, interrumpió bruscamente Regina. Sofía, cuando contactaste conmigo y me contaste quién era, este hombre, no podía creer que la propia heredera de los Serrano se dedicara a cuara, tender trampas y a ayudar a víctimas pasadas como yo. Adrián alternaba la mirada entre Regina y yo. ¿Contactaste? Sofía, ¿estabas conchavada con ella? Sí, Adrián. Creías haber ocultado tu pasado a la perfección, pero subestimaste las capacidades del servicio de seguridad del Grupo Serrano. El mismo día que nos conocimos, yo ya sabía tu verdadero nombre, tus antecedentes penales y la existencia de Regina. Pronuncié la última y más terrible verdad para él con voz gélida. Y esto, quizá, sea el mayor golpe para ti. Tú y yo ni siquiera estamos casados. ¿Qué? ¿Qué dices? Ayer hubo una boda por todo lo alto. Juramos ante todos y firmamos los papeles juntos. Ah, ¿ese certificado de matrimonio? Ese papel que estaba ayer sobre la mesa de la suite y que tanto admirabas era solo una copia de alta calidad que mi hermano preparó. Saqué el verdadero certificado de matrimonio de mi bolso. Aquí está el auténtico. Y en él, como puedes ver, no está ni tu nombre ni el mío. Es decir, no hemos sido marido y mujer ni por un segundo. No puede ser. Se ahogó en la garganta de Adrián. Vera se desplomó en el suelo, abriendo la boca sin emitir sonido. Entonces, mis derechos como cónyuge, mi derecho a la mitad de su patrimonio. Nunca tuviste tales derechos. Eras solo un estafador ajeno que se coló en la fiesta de la familia Serrano. Es más, la estafa de hace 3 años contra Regina, la apropiación indebida actual. De todo eso, los periodistas y la policía que están abajo se van a enterar ahora. Ah, Adrián, en nuestra primera noche de bodas, me traicionaste y te fuiste con Vera. Estaba seguro de que Sofía se convertiría en tu patrocinadora eterna y te regodeabas en la victoria. Pero en realidad, todo era al revés. Sonreí fríamente a sus ojos. En el momento en que saliste por la puerta de la suite, empezó la cuenta atrás para tu detención, que preparamos Regina, la policía y yo. Tú mismo, con alegría, cogiste un billete para el tren expreso al infierno y corriste hacia tu perdición. ¡Ah! Adrián emitió un grito inhumano y, temblando, retrocedió, pero a sus espaldas ya había un muro de policías. Bueno, ahora todo está listo, señalé la ventana. Abajo, frente al hotel, brillaban los flashes de decenas de cámaras. Una multitud de periodistas ansiaba ver la caída de Adrián. Adrián, querías tanta fama y atención. Ahora las tendrás con creces. Solo que no como yerno de la familia Serrano, sino como el estafador matrimonial más despreciable de la historia de España. El rostro de Adrián se desfiguró por el terror y, sin poder contenerse, se orinó en los pantalones. Vera, agarrada por los policías, gritaba: «Ayuda, yo no sé nada». Pero la culminación de esta venganza aún estaba por llegar. Mirando a esos dos, pulsé un botón en mi smartphone. Era el inicio de la retransmisión en directo de la grabación del banquete de ayer para todo el mundo. ¿Qué? ¿Qué es eso? Parad, no grabéis. El grito desesperado de Adrián resonó en la sala. En cuanto pulsé el botón, en el monitor apareció la imagen del vestíbulo del hotel y las pantallas de los sitios de streaming. Miles de espectadores dejaban comentarios en tiempo real. Vaya, así que este es el timador Adrián. ¿En serio? Se fugó con la amante en la noche de bodas para robarle el dinero a su mujer. Tiene cara de buen chico, pero por dentro es una rata de alcantarilla.
Jaja. Mira, Adrián, este es tu escenario de gloria, dije, con voz gélida. En el banquete de ayer, entre los cientos de invitados, mis verdaderos amigos eran solo una pequeña parte. El resto eran actores contratados, policías de paisano y miembros de una asociación de mujeres engañadas. ¿No te diste cuenta? Ese señor que te estrechaba la mano tan amistosamente, aquella dama que pronunció el discurso de felicitación, todos eran familiares de mujeres a las que has engañado, o investigadores. Significa que los brindis, las felicitaciones, ¿todo era una obra de teatro? No. Ellos, fingiendo celebrar tu brillante futuro, en realidad estaban recogiendo tus palmos, huellas dactilares, registrando tu rostro y asegurando las pruebas de tus robos. Te creías el rey, pero en realidad eras un animal en una jaula para él. Entretenimiento del público. Adrián, cubriéndose el rostro con las manos, se revolvía en el suelo, sacudido por los sollozos. Vera, sujeta por los policías, intentaba esquivar las cámaras. No apaguéis la cámara. Yo no tengo la culpa. Soy una víctima. ¿Víctima? No. Me hagas reír, me acerqué a ella. Te aliaste con Adrián para sacar millones de la empresa de mi familia. Más aún, cuando Adrián se jactaba de que llevaría a Sofía a la tumba a base de trabajo y se quedaría con su herencia. Tú te reías y escuchabas. Esa grabación de audio ahora también se está retransmitiendo para todo el mundo. Los comentarios en el chat de la retransmisión ardían de rabia. Esa amante es igual de criminal. A los dos, cadena perpetua. Adrián, Vera, me considerabais una simple mujer de carrera estúpida, una presa fácil. Pero para mí, que he sobrevivido en el mundo de los grandes negocios, vuestra malicia primitiva, era evidente. Me acerqué a Adrián y le clavé las últimas palabras. Dijiste que como mujer no era atractiva, pero para mí, no. Había mayor insulto que ser amada por alguien como tú. Acepté esta boda no porque te quisiera, sino para destruir con mis propias manos un veneno social como tú. Sofía, por favor, basta, me equivoqué, fui un canalla, solo para esta retransmisión. Mi vida se va a acabar. Adrián apoyó la cabeza en mis pies, suplicando entre lágrimas y mucosidad. Pero, incluso, esa escena patética se retransmitía en alta definición para el mundo entero. ¿Acabar? No, Adrián, esto es solo el principio. Lo empujé. No irás simplemente a una celda fría. Las demandas judiciales de todas las mujeres a las que has engañado, de todas las empresas y de tus padres, llenarán el resto de tu vida hasta que no pagues. No tendrás ni un segundo de libertad, ni un céntimo para lujos. Pagarás, literalmente, hasta el día de tu muerte. En ese momento, en el monitor apareció el rostro de un anciano. Era el abuelo de Adrián, postrado en una cama de hospital. Tener un nieto como este es la mayor vergüenza de mi vida. He redactado un testamento por el cual toda mi fortuna pasa a la familia Serrano como compensación. A ti no te corresponderá ni un céntimo, ni un centímetro de tierra. Púdrete en el infierno. Abuelo, espera, abuelo. La última fibra de esperanza de Adrián fue cortada sin piedad. Se quedó, paralizado como un zombi con la boca entreabierta. Señores policías, por favor llévenselos. A mi señal, los investigadores esposaron a Adrián y a Vera. El clic frío del metal resonó en la sala en silencio. Era el sonido de una sentencia de muerte anunciando que nunca más serían libres. Bueno, Adrián, ¿quieres decir algo para despedirte?, dije a su espalda. Adrián solo emitió un murmullo ininteligible mientras lo arrastraban fuera de la habitación. En la sala solo quedamos Regina, mi hermano Mateo y yo. Se acabó. Pulsé el botón para detener la retransmisión. Los comentarios desaparecieron. La pantalla se apagó. Por la ventana brillaba el sol de la mañana. La ciudad vivía su vida normal, pero en mi alma quedaba un cierto vacío. Me había vengado. Había destruido a Adrián,
pero sentí el corazón frío. Sofía, estás pálida. Quizá deberías descansar, dijo Mateo, preocupado, pero negué con la cabeza. No, hermano, queda un asunto más. Cogí un sobre de la mesa que había llegado la noche anterior, justo después de que Adrián se fuera. Era una carta de una persona inesperada, y su contenido era la clave para el verdadero y conmovedor final de esta historia. Parad, no grabéis, no os acerquéis. Yo no soy culpable. El grito patético de Adrián resonó en el deslumbrante vestíbulo del hotel. En cuanto dio un paso al frente, una avalancha de flashes de decenas de cámaras cayó sobre él. El hombre que ayer mismo se bañaba aquí en la gloria como el Tisi, mi novio más feliz, ahora se convertía en un vulgar criminal con esposas en las muñecas. Adrián, mira aquí. ¿Es verdad que has estafado a varias mujeres por un total de varios millones de euros? ¿Fue una conspiración planeada con tu amante para apoderarte de la fortuna de tu esposa? ¿Qué dices de los rumores de que tu propio padre te ha repudiado? Ante la lluvia de preguntas de los periodistas, Adrián se revolvía, avanzando casi a rastras, pero no había a dónde huir. «Soltadme, soy una víctima. Él me obligó», gritaba a su lado Vera, con el pelo revuelto y el maquillaje corrido. Su rostro feo y desfigurado también era retransmitido sin piedad en directo. Yo observaba la escena desde la galería del segundo piso. A mi lado estaban Regina y varias otras mujeres cuyas vidas él había destrozado. «Mirad, este es el verdadero rostro del hombre al que temíais», dije. «Es tan pequeño y patético», respondió una de las mujeres con voz temblorosa. «¿Cómo pude creer a un hombre así?» «Sofía, gracias. Ahora, por fin, podremos empezar a vivir de nuevo». En los ojos de las mujeres no había lágrimas de dolor, sino de purificación, alivio. En ese momento, el tumulto de abajo alcanzó su punto álgido. Ya casi habían metido a Adrián en el coche de la policía, pero él se detuvo, miró a su alrededor desesperadamente y me encontró en el segundo piso. «Sofía, Sofía», gritó a pleno pulmón. «Me equivoqué. Perdóname. Eres mi única esperanza. Haz que estos periodistas se callen. Habla con la policía. Tú puedes. Eres mi mujer». Todas las miradas de los periodistas, los huéspedes y el personal del hotel dirigieron a mí. Adrián creía que si yo mostraba la más mínima duda, él aún tendría una oportunidad de salvarse. Apoyé la mano en la balaustrada, di un paso al frente y pronuncié con una voz clara y gélida, que resonó por todo el clara y gélida vestíbulo en silencio, sin necesidad de micrófono. «Adrián, voy a decirte algo para despedirnos». «¿Sí? ¿Vas a ayudarme?» «No, nunca. En mi vida, basura». El rostro de Adrián se congeló. «Desde el mismo día que te acercaste a mí, sentí náuseas por tus mentiras. Cada vez que me tocabas el pelo, que me susurrabas palabras de amor al oído, yo solo pensaba en una cosa: cómo destruirte de la forma más cruel posible. Me llamaste uva pasa. Pero ¿cuál es la sensación de arder hasta las cenizas en el fuego que tú mismo has avivado? Sofía, en nuestra primera noche de bodas, cuando me dejaste y te fuiste con Vera, te di las gracias de todo corazón. Gracias a eso, pude apretar, sin la menor duda, el gatillo que te ha enviado al infierno. Adiós, Adrián. Mañana tu nombre entrará para siempre en la historia como el de la mayor vergüenza de España». Con un rostro del que parecía haberse leído el alma, Adrián se desplomó en el suelo y fue metido en el oscuro interior del coche de la policía. A continuación, en otro coche, metieron a Vera. Las sirenas aullaron y el convoy, con los dos criminales, abandonó lentamente el recinto del hotel. En ese momento, todo el vestíbulo estalló en aplausos. Era una ovación a la justicia triunfante y la admiración por un final brillante y demoledor. Bajo esos aplausos, abandoné silenciosamente la galería. Lo había conseguido. Había protegido el honor de la familia Serrano. Había
vengado a las víctimas y, lo más importante, había defendido mi propia dignidad. Pero cuando volví a mi suite, me esperaba un asunto pendiente. Cogí el sobre de la mesa. Remitente. La verdadera madre de Adrián, Isabel, la misma que acababa de repudiarlo. Pero dentro no había una carta de disculpas. Al abrirla y leer la primera línea, abrí los ojos como platos. No puede ser. Entonces, era de esto, de lo que se trataba. La carta revelaba el trágico secreto de una familia noble que había engendrado un monstruo como Adrián, y antiguas promesas hechas a mí, por familia, de las que ni él mismo sabía nada. Y al final, había una propuesta que ni siquiera podía imaginar. Hermano señor Ricardo, mirad esto, les extendí la carta con mano temblorosa. La nueva verdad revelada al final de este drama me conducía a un futuro completamente diferente. Después de que la tormenta amainara, en la suite reinó un silencio estruendoso. El sol de la mañana que se colaba en la habitación parecía limpiar toda la suciedad de la venganza de ayer, inundándolo todo con una luz blanca. Estaba, sentada en el sofá, leyendo con los dedos temblorosos la carta de mi ex-suegra, Isabel. En ella se describía la tragedia de una familia de la que ni siquiera Adrián sabía nada, y el arrepentimiento desesperado de una madre. Sofía, antes de nada, acepta mis más profundas disculpas y mi gratitud. Gracias por haber puesto fin a su camino como ser humano. Ese muchacho era el símbolo de mi pecado. El padre de mi marido, Ricardo, también fue en su tiempo un monstruo que usaba y humillaba a las mujeres. Vi que Adrián había heredado su sangre, pero por amor de madre no pude detenerlo a tiempo. Mi debilidad creó a ese monstruo. Más adelante, la carta revelaba una verdad aún más sorprendente. En realidad, tu difunta madre y yo fuimos las mejores amigas en nuestra juventud. Antes de morir me dijo, si mi hija alguna vez se desvía del camino o cae en manos de un mal hombre, por favor, ayúdala a encontrar la fuerza para levantarse. Cuando surgió la idea de esta boda, yo ya conocía la verdadera naturaleza de Adrián. Por eso mismo, Ricardo y yo estuvimos de acuerdo y lo arreglamos todo para que todas las pruebas llegaran a tus manos y tú misma pudieras juzgarlo. Has superado todas mis expectativas y has recuperado tu vida de forma brillante. Sofía, ya no necesitas ni el nombre de los Serrano ni títulos. Te has ganado el derecho a encontrar tu propio amanecer, dependiendo solo de tus propias fuerzas. Al terminar de leer la carta, no pude contener las lágrimas. No eran lágrimas de dolor ni de triunfo. Eran lágrimas al comprender el profundo amor de mi difunta madre y la determinación de Isabel, que me había apoyado secretamente. Sofía, ¿se puede? Se oyó un suave golpe y el señor Ricardo entró en la cumita habitación. Su expresión severa de ayer había desaparecido. En su rostro solo él, cansancio tranquilo de un padre anciano. Suegro, no, señor Ricardo. Sí, así es, mejor. Ya no nos unen lazos familiares. De Adrián, la policía y los abogados se encargan. No volverá a aparecer en tu vida nunca más. Y acepta esto el señor. Ricardo me tendió un documento notarial. Es la compensación por el patrimonio que Adrián intentó arrebatarte y por el daño moral. Pero esto no es todo. Quiero transferirte parte de la gestión de mi fundación benéfica. Es una mujer tan inteligente y justa como tú, quien debe convertirse en la líder que apoya a las Casornés, generaciones jóvenes. Es un honor demasiado grande para mí. No. Ayer, con tu fuerza, te abriste camino a través del infierno y encontraste la luz. Esa fuerza es un tesoro incalculable. Sofía, no, Sofía Serrano, tu verdadera vida empieza en este mismo momento. El señor Ricardo me dio una suave palmada en el hombro y salió en silencio. Un año después. Trabajo como consultora independiente en una pequeña oficina con vistas al mar. Renuncié al cargo en el Grupo Serrano, eligiendo el camino de ayudar a quienes realmente lo necesitan, la gestión de la fundación que el señor
Ricardo me confió también va viento en popa. Invierto mis energías en apoyar a jóvenes talentos. Desde aquel día, no he vuelto a oír los nombres de Adrián, Vera. Según los rumores, cargados con enormes deudas, continúan cumpliendo condena en condiciones severas, odiándose y maldiciéndose mutuamente. Quien siembra vientos, recoge tempestades. Hasta esa expresión parece suave para su destino, pero ya no me queda ni energía para el odio. Por la ventana se extiende un cielo azul infinito y se oye el suave murmullo. Las olas. Doña Sofía, ¿puedo confirmarle su agenda para hoy? Se oye la voz enérgica de mi nueva asistente. Dejo la taza de café y me levanto lentamente. Una vez fui una mujer patética, abandonada por su marido en la primera noche de bodas. Pero ahora todo es diferente. No pertenezco a nadie, no dependo de nadie. Me mantengo firme sobre mis pies y decido por mí misma cómo será mi mañana. Mi reflejo en el espejo no es el de una uva pasa, como me llamó una vez Adrián. Es un rostro lleno del resplandor de la vida. El rostro de una mujer que ha superado una tormenta. Ha echado raíces profundas y está lista para florecer con su propia, irrepetible flor. Sí, vamos. Un nuevo cliente nos espera. Cojo el bolso, miro al frente y abro la puerta. Un mundo radiante me espera. En la primera noche de bodas, en el momento en que él salió por aquella puerta, no encontré una felicidad robada, sino una verdadera e ilimitada libertad que me acompañará toda la vida.